Buenas noches, ¿cómo estás? José? Un placer enorme estar aquí. Bueno, hoy celebró Cristina, hoy celebró Alberto, hoy celebró el kirchnerismo. ¿Qué pasa con Chile? A mí me parece una noticia verdaderamente espantosa porque la propia definición que se hace sobre, por ejemplo, candidatos como el caso de José Antonio Kast o, digamos, también el caso de Parisi, ¿no? Digamos que se los trata como extrema derecha, no son de extrema derecha. El problema es que Boric es de extrema izquierda, es comunista. O sea, y querer arroparlo como algo razonable hace que estás girando tanto, estás moviéndote tanto a la izquierda que entonces al otro lo pones en una situación extrema que no está. Es decir, ese es el primer punto. Después, o sea, yo, digamos, mientras que estaba acá contigo y con Luis, ahí estaba escuchando algunas de las definiciones. O sea, no, claro, él rechaza seguramente al chavismo porque quiere una velocidad más rápida, evidentemente. Porque te digo que cuando Chávez estaba llegando al poder era mucho más mesurado de las cosas que estaba señalando recién Boric. O sea, digo, ya hay esa definición contra, digamos, el lucro, es no entender cómo funciona el sistema capitalista. Y acaba de asumir, ¿no? Hablando de esto, ¿no crees que ocurra lo del teorema de Baglini, que cuando estás lejos del poder las declaraciones son grandilocuentes y contrasistema y cuando esté en el poder se va a adaptar un poco al statu quo? Pero acaba de ganar y, digamos, el mensaje que acaba de decir es bien socialista. O sea, a ver, ¿cuál es el rol? El rol de los beneficios es un rol muy importante dentro de la economía. Es lo que determina la asignación de recursos. Suponete que yo tengo dos bienes, A y B, y la gente por algún motivo cambia sus preferencias y decide consumir más de A y menos de B. ¿Qué va a pasar? Va a subir el precio de A, va a bajar el precio de B y entonces los recursos se tienen que reasignar hacia A. Si vos, digamos, combatís el lucro en una sociedad que cambia, que las preferencias cambian, que la población va cambiando, digamos, porque también va mutando su composición, ¿cuál es el problema que vas a generar? Y que no vas a generar reasignación de recursos y la vas a destruir. O sea, o por ejemplo, recién hablaba, por ejemplo, de mejores salarios. ¿Cómo cree que se van a lograr los mejores salarios? ¿Por decreto? ¿Apretando empresas? Digo, nosotros conocemos esa experiencia. Javier, ¿por qué crees que ganó la elección? Mira, hay un libro maravilloso de mi querido amigo y gran pensador chileno que es Axel Kaiser, un libro que se llama La fatal ignorancia. Y él explica cómo después de la caída del muro de Berlín, digamos, ese experimento horrible, digamos, que mostró lo que es la verdadera cara del socialismo, que es un sistema que siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además tienen el pequeño detalle a sus espaldas de cargarse con la vida de 150 millones de seres humanos, a lo largo de todos los lugares donde se lo aplicó. ¿Cuál es el problema que señalaba Kaiser en ese libro? Dice, mira, ellos ganaron la batalla cultural. Ellos formaron el Grupo Puebla, discúlpame, el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, sí, y desde ahí ellos empezaron a construir con una estrategia gramsciana, o sea, digamos, viene de Gramsci. Y básicamente, ¿qué hicieron? Tomaron la educación, tomaron los medios, sí, y cooptaron las personalidades. Fueron eliminando otras opiniones y... Exactamente, y fueron contaminando todo. De hecho, está todo, digamos, o sea, todo la discusión política en todo el mundo tiene formato de izquierda. De hecho, vos fíjate que tomá cualquiera de los partidos, digo, en donde vos quieras, y tienen puntos del manifiesto comunista. Bueno, ahí estaba en la coalición. Hablando de esto, la política argentina también, Javier, está en un momento cumbre. Digo, ayer veíamos a Máximo Kirchner, al presidente Fernández. Quiero compartir con vos una frase para ver tu opinión respecto al pensamiento del gobierno en este encuentro tan pero tan particular. Yo le digo siempre a Máximo que cuando hablo con él, hablo con el hijo de Néstor, con todo lo que significa tener el cariño que uno siente por el hijo de alguien a quien ha querido tanto. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo, no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto, además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay tres poderes en Argentina. Un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo, le niega
el presupuesto del presidente, y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático. Gracias, compañero Pérsico, el poder mediático, que también tiene permanentemente bajo acoso a Alberto. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante. El nuevo formato de diputado electo, bueno, no nos habíamos visto desde que habías... en funciones. Ya. Exactamente, ya lo noto en otro tono, toma nota con una prolijidad. Lo ve a Máximo, cuando Alberto le dice el hijo de... Lo está ninguneando. En el fondo, ¿no? Digo, si sos está, diputado... Claro, lo está ninguneando, porque como él estuvo con el padre y el rol que tuvo el padre en la historia, cuando le dice eso lo está ninguneando. Javier, cuando viste el discurso el otro día en Diputados, ¿no? Digo, con una discusión que iba para un lado y terminó para otro, vos que estuviste ahí. Bueno, ¿Querés verlo? Mirá, veamos. Yo rechacé el presupuesto, ¿no? Vos lo rechazaste de manera... Sí. Lo habías rechazado formalmente y también... Sí, y aparte había anticipado que lo iba a rechazar. Y yo tengo... Hay varias... Porque, a ver, el planteo que hace verdaderamente Alberto Fernández en ese video que están mostrando es ridículo. Porque él podría tener alguna consideración sobre eso si el presupuesto fuera algo razonable. O sea, yo en mi discurso en la Cámara de Diputados señalé que hay inconsistencias técnicas, es como que 2 más 2 es 5, ¿sí? O sea, no respetan las consistencias contables, tienen problemas de confección, te diría, de índole teórica, de índole empírica, y obviamente hay un problema moral. El problema moral es que, y es el motivo por el cual desde La Libertad Avanza siempre vamos a rechazar cualquier presupuesto que tenga déficit, que es que cuando vos tenés un déficit lo tenés que financiar. Si vos lo financiás con deuda, vos estás castigando a las generaciones futuras, ¿me comprendés? O sea, porque les estás sacando, porque la deuda son impuestos futuros, entonces castigás gente que no nació, gente que no vota. Si vos lo financiás con emisión monetaria, eso se llama señoriaje. Eso, digamos, es de la época feudal, no es muy lindo que digamos, y básicamente no solo complica el funcionamiento del sistema económico, sino que además daña entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables, y si vos subís los impuestos es una confiscación. Entonces, fíjate, nosotros lo que queremos es que el presupuesto sea equilibrado y que ese equilibrio se alcance recortando las partidas de donde la política roba. Bueno, pero los acusan de golpe blando, por ejemplo. Pero de vuelta, digamos, o sea, pero ¿cómo va a acusar de golpe blando? Digamos, pero, a ver, mira, estas cosas son las cosas divertidas, porque en alguna parte de la presentación de Guzmán hace referencia al multiplicador. Eso es del keynesianismo modelo Forte, es lo más precámbrico. ¿Y sabes por qué se cayó eso? ¿Por qué? Porque toda esa estructura teórica violaba las restricciones del presupuesto. ¿Y vos qué estás presentando? El presupuesto, es decir, iba a terminar mal, tiene problemas de diseño. Cuando vos haces una proyección, ¿cómo se hace una proyección? Tenés un año base y a partir de ahí haces la proyección. Lo de Guzmán es vergonzoso, vino con números de 3 meses viejos. Y no es que no cambió la economía, cambió un montón. Es más, vos sabés que quedó tan obsoleto el presupuesto, bueno, ni que hablar de su idea del tipo de cambio a 103 para este año, cuando en el paralelo está a 200. Mirá, algunos lo bautizaron Van Gogh. Sí, claro, sí. Era un dibujo tremendo, pero sí, siempre últimamente vienen siendo dibujos los presupuestos. Está bien, porque ¿qué es lo que pasa? Con la inestabilidad macroeconómica que hay, digamos, es un ejercicio bastante complejo, por decirlo de alguna manera, pero si vos mantenés las consistencias, podrías crear un marco para que se reajuste. Pero no, o sea, ni siquiera hacen bien las cuentas. Porque fíjate esto, te hago el ejemplo con la tasa de interés. El presupuesto tiene implícito una tasa de interés del 38%, pero si yo tengo el riesgo país en 2.000, o que la tasa en pesos, en dólares, disculpame, para Argentina es 20%. La inflación viene al orden del 50%. Eso sabes que te da una tasa de interés de equilibrio en pesos del 80%. Bueno, ahí tenés una de las cuestiones que se están debatiendo hoy hace minutos en una entrevista. Pero de vuelta, ¿cómo proyectaste consumo, no inversión, importación, importación? Sin la base no podés. No, está mal la base, están mal las funciones de comportamiento. ¿Te sorprendió Guzmán? No, yo siempre dije que era una persona no apta para el cargo
y eso lo mostró a lo largo de su gestión. Quedó bien claro cuando hizo la renegociación de la deuda. Buscame un caso donde después de tan poco tiempo de renegociar la deuda, de tirar todos los pagos para adelante, que no le calza ningún pago ahora, ¿cómo puede ser que tenga 2.000 puntos básicos de riesgo país? O sea, es deplorable, hace todo mal. Y el presupuesto que hizo confirmó su incapacidad para el cargo. Bueno,